Arrancamos nuestro Big Bang informativo del día de hoy, nuevamente con, algunos dicen que uno vuelve a donde lo tratan bien. No lo voy a asegurar, pero sí también podríamos presentarla como una futura columnista. Mirá cómo le meto presión. Pero te voy a decir algo, mucha repercusión la nota con ella. Sí, muchísima. Muchísima repercusión, no sé qué le pasa. Es viral. Victoria Peterson, ingeniera y doctora en ingeniería, está con nosotros. Me encanta. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va a hacer a Peterson? Estoy chocha. La verdad que sí, uno vuelve donde se sintió bien y fue feliz. Así que acá estoy madrugando y con estos auriculares y es muy lindo. Gracias por el espacio. No, pero de verdad hubo mucho ruido con tu nota. Mucha gente me habló de tu nota, ¿eh? Nunca... Me dijo, che, qué bueno. Un montón de views. Y eso que ese día había dormido 3 horas, chicos. Mirá vos. Poco. Y que en el medio tuvimos un corte de luz, no sé si lo recordás. Sí, es verdad. Que nos interrumpió una buena charla, pero bueno. Eso no me acordaba, ¿ves? Cosas que pasan. El motivo de este encuentro, entre otras cosas, es porque estás realizando un experimento. ¿Podés contarnos un poquito una convocatoria para realizar algo llamado interfaz cerebro-computadora? Sí, estamos buscando voluntarios porque en el laboratorio acá en el Instituto de Matemática Aplicada al Litoral, que queda en el CCT CONICET, quizá cuando van hacia el supermercado ven un tanque de agua que dice CONICET. Sí. Ahí es el centro tecnológico. En el laboratorio, yo cuando vine, les contaba de lo que son las interfaces cerebro-computadora y diferentes aplicaciones. Uh-huh. Y eso es porque el área de investigación en la cual trabajo y desarrollamos nosotros algoritmos de inteligencia artificial dentro del laboratorio es en esta mejora de estas interfaces. Y en particular hemos desarrollado una que se denomina CoAR-BCI, y esto es un juego de palabras. Repetímelo. CoAR-BCI, pero es porque es un juego de palabras de una BCI, coadaptativa para rehabilitación. BCI. Ajá. Y BCI son las siglas en inglés de interfaz cerebro-computadora. Obviamente hubo un pensado porque quería que aparezca AR, como de Argentina. Ahora entiendo. Y bueno, el loguito es muy hermoso, que lo pensamos y lo diseñamos también como en esta mezcla de cosas. Y esto es porque es una interfaz cerebro-computadora que está diseñada para la rehabilitación de miembro superior de personas que luego de una ACV pierden el control. Y a veces el control de los miembros superiores suele ser una de las causas de discapacidad en adultos más común que se observa y cada vez con más incidencias. Y entonces lo que hemos desarrollado son los algoritmos que detectan en tiempo real lo que vamos a denominar en este contexto intención de movimiento, que en realidad es imaginar que quiero hacer el movimiento a pesar de que quizá no lo puedo hacer, claro, ¿no? Entonces nosotros detectamos esa energía, digamos, o ese cambio en la señal de la actividad eléctrica mediante algoritmos de aprendizaje automático, ¿sí? Una particularidad de la inteligencia artificial. Y además hemos desarrollado algoritmos que espero que permitan que la persona entienda cómo hacer esto de imaginar un movimiento, porque es algo muy difícil y es algo que requiere práctica y como todo. Pero, pará. Sí, yo cuando levanto la mano, le doy una orden a mi cabeza, le da una orden a la mano. Sí. ¿Puede pasar en las personas discapacitadas que le den la orden y no le responda la mano? Sobre todo luego de un accidente cerebrovascular. Bueno, claro. En ese caso, ¿hay que rememorizar lo que era dar la orden o queda la memoria de la orden, que es lo que ustedes están describiendo como imaginarla? En realidad, si es el daño, que el accidente cerebrovascular generó un daño en la corteza motora, que son esas neuronitas que estaban, digamos, involucradas en que ese movimiento se ejecute, si ese daño se produce ahí, uno de esos efectos que quedan, ¿no? Son la incapacidad del control. A veces está, pero es muy poquito lo que se puede hacer, entonces se evita la independencia que tenemos realmente en poder agarrar las manos. Y ahí estás vos, estamos viendo imágenes de vos laburando sobre una cabeza, y esos son sensores que detectan el deseo, o en todo caso ¡wow! Sí, con esa gorrita. ¡Impresionante! Sí, y eso pasa acá, chicos. Con esa gorrita es una gorrita que parece de nado o de la peluquería. Sí. Son sensores que toman contacto con el cuero cabelludo y lo que medimos es la actividad eléctrica del cerebro. Ahí lo que se hace es un proceso de parece que eso no es nada, de hecho duele menos que cuando te hacen los claritos. Le estoy poniendo gel para que la conducción, digamos la señal que yo miro esté bastante bonita, y en ese es uno de los primeros pasos del experimento, es ponerte la gorrita.
Y después, bueno, hemos desarrollado nosotros entonces, además de los algoritmos que detectan esta energía, vamos a decir, o en realidad la palabra energía acá no es correcta, pero que detectan Sí, la bueno, pero intención de... no es correcta, pero es lo que nos permite entender, sino... Sí, es difícil. ¿Qué? ¿Una vibra? No, es energía. Y es un cambio en la señal que tiene que ver con la energía, sí. Claro. Energía no en el contexto hippie, energía en el contexto de una señal. Ciencia, energía Más, científica. energía ciencia dura, Energía, podríamos decirlo. energía, sí, en ese QR, para los que nos Ahí. están siguiendo en YouTube, se pueden inscribir directamente para participar del Sí. experimento. Y quiero saber qué requisitos tiene, porque Sí. no sé si cualquier persona lo puede hacer. Claro, estamos buscando, primero, tienen que ser mayor de edad, Bien. ¿sí? Buscamos que sean mayores de edad. Obviamente que las personas necesitamos hacer lo que se denomina el grupo control, entonces son personas sin las patologías asociadas, sí deben tener la capacidad de control de los miembros superiores, no deben tener ninguna enfermedad neurofisiológica, digamos, asociada en el contexto que nos permita, digamos, hacer un análisis con un grupo control. Y pedimos que no haya abuso del consumo de drogas y de alcohol, porque bueno, son moduladores de la actividad cerebral que harían que haga un cambio en lo que uno quiera canalizar. Son variables que tenemos que tener controladas, como hay cosas en el experimento. Y después, una de las cosas que no es un requisito de inclusión o exclusión, cosa como se denomina, pero sí es una realidad, este experimento involucra de realmente muchas ganas, porque necesitamos que vayan al laboratorio 6 veces y eso, claro, y eso es un montón de tiempo y no contamos con compensación económica para poder brindarla a los voluntarios. Entonces, Qué raro la ciencia, que no tenga dinero. sí. De suerte siguen teniendo laboratorio, digámoslo así. No, en efecto, de suerte tenemos, digamos, el laboratorio y las cosas no se han roto, por el tanto la podemos seguir usando. Y lo único que podemos ofrecer es un gran muchas gracias. Una muy hermosa experiencia. No, bueno, pero están participando en una experiencia que es fundacional, loco. Y involucra, es muy importante para lo que estamos haciendo. Vicky, realmente. ¿es solo que, a pacientes que han sufrido un ACV o puede haber otro tipo de condición que haga que tenga los miembros superiores inactivos, me sale, o que no, sin que no control? puedas controlar voluntariamente. Pasa que necesitas lo que sucede con el ACV, que son personas que ese daño que sucede, la hemorragia o la falta isquémica, sucede como en la parte de la corteza del cerebro, ¿sí? Cuando pasa ahí. Nosotros, de hecho, esto que vamos haciendo el experimento acá, lo vamos a replicar en FLENI pronto, Mirá. con pacientes post-ACV de un grupo muy seleccionado, pacientes, de hecho, con tales características y demás. Otras características que hacen que el control voluntario de las manos no sea posible, por ejemplo, cualquier otro tipo de enfermedad. Lo importante de esto es que haya, digamos, actividad cognitiva remanente, que la persona entienda qué es lo que tiene que hacer, porque es un trabajo cognitivo bastante desafiante, esto de tener que imaginar el movimiento y demás. Y después, que es muy importante, porque nosotros lo que vamos a trabajar es con algo que se denomina neuroplasticidad, que la idea detrás de todo esto es que las personas se pueden rehabilitar, y podés volver a tener la funcionalidad de la mano, porque aquellas neuronas que quizás en el daño han sufrido, digamos, pérdida, ¿no? de su control, uno puede pensar que se reclutan otras y que se hace una especie de bypass. Neuronas que quizás antes no eran las que se involucraban principalmente en que vos puedas ejecutar el movimiento de manera correcta, empiezan a sumarse a esa actividad, ¿sí? De alguna manera. Eso es lo que buscan estas terapias, que son alternativas que se suman a las terapias convencionales de la kinesiología o de los terapistas o terapistas ocupacionales, y lo que se busca es como, de alguna manera, la persona activamente piensa en ese movimiento que hay que hacer. La imaginería motora es algo que se ha probado, que ayuda a esta neuroplasticidad, pero si encima vos lo imaginás y lo ves, porque las manitos de un avatar generan ese movimiento que vos estabas pensando, se te produce una retroalimentación que es inmediata y que cierra ese circuito entre lo que pensaste y luego sucede. Entonces, Es como ciencia ficción. Sí. pero, Y además se me está ocurriendo, perdón, que esto, una vez probado y ejecutado, es aplicable a un montón de cosas, no solamente al ACV, digamos, a rehabilitación. sí, esto está pensado, por eso yo lo pongo como rehabilitación en general.
Pero hay ciertas cosas que tienen que mantenerse. La pregunta de él es importante porque si vos lo que es como rehabilitación, no como tecnología asistiva, que quiere decir que un brazo va a mover por vos, ¿no? Claro. Yo lo estoy planteando en el contexto de rehabilitación, donde la persona es muy importante que entienda qué es lo que tiene que hacer, de la forma que lo tiene que hacer. Porque yo no sabía esto, y lo acabas de contar, que es que, digamos, el ACV lo que interrumpe es el proceso cognitivo, no la cuestión mecánica. Muchas veces lo que pasa es que el no movimiento no tiene que ver con una conexión, no una conexión no responde, material, digamos, sino que no responde al es increíble. Es como eso. que de alguna manera el circuito se cortó, digamos, es como mala, diciéndolo de una manera muy sencilla, pero uno puede restablecer esa conexión. Y eso con la terapia tradicional significa que la mano del paciente es movida por un externo, a veces un robot, a veces es una persona, y ese movimiento ya hay un cambio funcional desde el punto de vista de que personas y sobre todo cuando es en la etapa, se denomina subaguda, que son en los primeros 6 meses, luego de haber tenido el accidente. Bueno, eso se ve, quizás han tenido familiares, donde han visto que al principio han quedado con una, digamos, una paresia que luego eso hace mejora. Vos decías, el pensamiento del movimiento, ¿ellos lo ven en la pantalla o tienen un dispositivo en su mano que les hace el movimiento? Nosotros diseñamos un videojuego, que el videojuego son unas manitos de un avatar, que intenta ser como que si fuesen tus manos, ¿no? Para tener la personificación. Y ese videojuego, el objetivo es que tenés que agarrar monedas. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Es es en la pantalla. Sí, claro. Es el objetivo de que tenés que agarrar monedas y esas monedas caen y vos tenés que pensar en 2 estados. Un estado es el de pensar en el movimiento cíclico de abrir y cerrar la mano, y el otro es un estado de relajación. Obviamente está el juego todo diseñado con retroalimentación, que busca hacer respuestas positivas o negativas para que vos entiendas si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y esto, el primer día tomamos datos para que el algoritmo entienda la forma en que vos pensás estos estados mentales que nosotros le pedimos, y a partir del segundo día, por eso son varios días, vos venís al laboratorio y empezás a comandar vos en tiempo real esas manitos. Claro. Lo que nosotros queremos probar es si el desarrollo que hemos hecho, que no solamente son los algoritmos, sino también es el protocolo en el que a la persona le presentamos qué es lo que tiene que hacer. Esperamos ver, la hipótesis es que las personas, ojalá, más rápido se familiaricen con el uso de esta tecnología, que como toda tecnología hay un proceso de comprender cómo comandarla, pero más aún si el teléfono nos lleva unos días, yo siempre digo lo mismo, cuando cambiamos de teléfono nos lleva unos días entender el nuevo teléfono, estas tecnologías, que es una actividad que es muy cognitiva, porque uno tiene que estar en un estado mental de imaginar el movimiento, no va a ser igual si lo hago hoy, con la cantidad de horas de sueño que tuve, con la motivación o no que me da a hacer esta actividad, que mañana, que quizá tengo otro cansancio, otra predisposición de hacerlo. Y obviamente eso es una variabilidad que me genera que el algoritmo que te entendió que hacías ayer, quizá no te entiende que estás haciendo hoy. Y nosotros desarrollamos un algoritmo que se adapta a estos cambios. Entonces es una validación de toda nuestra tecnología. Y por eso hoy estamos en esta búsqueda de tener un grupo de voluntarios donde validar la familiarización de la tecnología y bueno, se hace una recopilación también de información. Queremos evaluar también cuánto tiene que ver las horas de sueño, tu fatiga, perfiles de personalidad, personas que son más ansiosas, menos ansiosas. Entonces también hay una serie de cuestionarios que estamos recopilando como para tener de esos datos, que son tu actividad eléctrica del cerebro a lo largo de varios días y visitas, cómo podemos de alguna manera predecir si tales perfiles de personalidad o estados cognitivos nos podrían decir, mira, esta persona con tales o cuales H características, que obviamente todo esto es anónimo. Una vez que vos te sentás, sos sujeto XXX y tu nombre ya no importa, pero eso a nosotros como científicos nos permite entender cómo las variables que como seres humanos somos nos pueden, podemos pensar cómo eso se involucra y cómo puede repercutir en esta capacidad de comando de una interfaz. Claro, cómo te condiciona también, de alguna manera. Pensaba, decías 6 veces por semana, 2 preguntas en una. ¿Cuánta gente buscan y qué durabilidad tiene el experimento? Sí, el experimento es hasta que uno encuentre un nene, es un poco así que creemos que hasta fin de año vamos a estar con esto. Bien. Lo hacemos lunes, miércoles y viernes, entonces puede llevar entre 2 a 3 semanas según la disponibilidad de la persona, de los días que pueda ir.
y lo hacemos en la mañana y también hay un turno luego al mediodía. Hay turno porque en el contexto parece un turnero médico, pero es un poco así. Entonces, esto lleva cada visita, la primera es un poco más larga, por esto de que tomamos estos datos de calibración y demás, puede ser 1 hora y media, y el resto la hemos entrenado para que sea de menos 1 hora a 1 hora. Pero yo sé que es tiempo y por eso desde ya agradezco a toda persona que está escaneando ese QR y tiene que ser ganas de ser voluntario de este experimento. Che, vamos a poner el QR en Instagram y en todos lados, pero al margen de esto, digo, hay que salir a difundirlo porque de verdad lo que no tendría sentido es que ustedes no puedan avanzar por falta de voluntarios. Por suerte, la verdad que la gente se suma. Responde, bien. Sí, bien. Yo entiendo que es difícil la cuestión de los horarios porque, no sé, me han preguntado, ¿y los sábados? Pero no puedo hacer ir. Y era la chica que toma los datos los sábados. Y yo todavía... No voy los sábados. No, ¿Cómo sí, le sí explico voy. al no docente? No, está abierto igual el instituto. Sí, los sí, sábados. está abierto, sábado, domingo. Sí, está ahí. feriado. Hay gente por todos lados. Bien, Sí, Victoria, son te hago parte del la- laboratorio literal. Te hago la pregunta que más me duele y que la charlábamos fuera de aire. Vos estás laburando sobre algo hiper sofisticado, superador, que tiene aplicabilidad mundial, que puede revolucionar las ciencias médicas, y al mismo tiempo no tenés plata para pagarle a los voluntarios, no tenés empleado para que te abra un sábado a la mañana. Digo, y debés tener tentaciones porque nos hablaste la vez pasada de tu vínculo con Alemania y me cuenta un pajarito que tenés una oferta para ir a Alemania. ¿No te das ganas de tirar toda la mierda e irte? No. Bien. Hoy te digo, no. Es más, a mí esto me alimenta a seguir. Es como que de alguna manera hay un balance entre las veces que me sentí muy mal y no supe cómo seguir. Y honestamente me sentí mal. Hubo lágrimas reales. Y las veces en que cuando salís de eso me levanto y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para seguir? Lo decía Raquel Chan el otro día acá. Y Decía, encontrar formas. bueno, yo me encuentro, el motivo son mis compañeros. Dice. Claro. Mi motivo son mis estudiantes. ¿En serio? Claro. Wow. Honestamente, yo siento que hay un potencial muy grande de poder hacer algo que es muy incipiente en el mundo y en Argentina y en Latinoamérica aún más. Y creo que si suelto la toalla ya tan pronto, sería una pena, porque hay mucha gente que tiene mucho potencial para que esto se siga desarrollando. Y es lo que a mí me mantiene. Así que a todos los chicos que son parte del laboratorio y las chicas, les agradezco. No pressures, pero son mi motivación. Qué groso. Me queda una en relación al experimento en sí, que por ahí a algunos científicos o investigadoras no les gusta hablar mucho de objetivos, pero cuando hablamos del horizonte de aplicación de estas cosas, ¿la imaginás en nuestro país? Sí, ¿Sí? Y es de hecho otro de los motores por el cual yo decido no dejar la toalla e irme, que irme sería probablemente lo más, vamos a decir, inteligente desde lo individual, pero no de lo colectivo. Y de lo colectivo lucho, de hecho para mí significa muchísimo estar tan pronto a que esto lo podamos probar en pacientes. Yo toda mi carrera tuve un objetivo y es que esta tecnología se desarrolle para y desde la Argentina. Y eso significa que los desarrollos están pensados para que se usen con sistemas de bajo costo. Y ojalá en algún futuro esta sea una tecnología que puedan diferentes institutos de rehabilitación utilizar. No te digo ya, porque esto recién está en investigación y es muy importante que lo digamos. La aplicación es para pacientes post-ACV y si bien pronto se va a poder evaluar en pacientes, es en un contexto de investigación. Hace falta muchísimo debajo del puente para que uno pueda luego aplicarlo como que si fuese parte de cualquier terapia, ¿no? de tratamiento. Estas cosas en el mundo son incipientes y son de investigación. Y sí, claro, yo sueño, uno de mis grandes sueños es que esto pueda salir del laboratorio. Y salir del laboratorio, los primeros pasos son estas pruebas con personas sin las patologías y con las patologías, con ese grupo objetivo que uno tiene para acercarle las tecnologías. Y sí, yo veo que sí, en Argentina se puede. Hay muchísimo, de hecho, obviamente que hay muchísimo recurso humano, capacidad. Y luego son estos de encontrar las formas, porque estos equipos, ustedes ven ahí donde tomamos los datos hoy,
nosotros usamos una tecnología que es de bajo costo, pero cuando hablo bajo costo, estamos hablando que necesitamos unos $6.000 para poder tener todo. Y es de bajo costo porque el resto sale como 40.000. Ahora, escuchá, el día hablamos con Raquel también. Sí. Sobre, y hablamos con él, porque nosotros estamos haciendo un micro de difusión permanente de la actividad científica y hay una especie de bloque de resistencia. Y digo, de verdad no hay capital privado dispuesto a colaborar. Claro. Que es otra falencia, digo, porque acá podría haber laboratorios, empresas, Bueno, en institutos. esa línea venía mi pregunta, porque existe un mercado internacional que también va a ver el ojo en los experimentos que vos estás Lo realizando. loco es que no hay acá ni siquiera ese estímulo. Digo, loco, pará, vení, poné plata, son $6.000. Para vos una fortuna, montón. para una empresa es No es nada. nada. Sí. Sí, no es nada. A mí esto me interesa porque es muy difícil hasta a mis amigos explicarle cómo es la cuestión de la ciencia y cómo que nosotros recibimos fondos. El sueldo es una parte que en Argentina en particular lo cubre CONICET, a veces en el resto del mundo también viene por proyectos que suelen ser de instituciones estatales. Bueno, aquí el sueldo, esa parte está cubierta, pero la parte importantísima es que yo la investigación es como que a una empresa le digas, bueno, con el sueldo ya quiero que me haga zapatos. Ah, pero no tengo cuero para hacer zapatos. No, claro. Y no tengo la máquina para hacer zapatos. Ah, bueno, no sé. Entonces, nosotros también, como cualquier otro, necesitamos de otro tipo de capital que nos permita llevar adelante nuestra producción, y nuestras producciones son nuestras investigaciones. Desde la computadora, porque uno se sienta y necesita una computadora. Y esa Necesita una computadora, PC rápida y claro. con mucha, seguramente una placa de video Sí, de gráfica, alta. sí. Todo eso, obviamente. Eso es caro. Es carísimo. Y nosotros, además, dentro de todo, digo, mi ciencia es bastante barata comparada quizás a la que te contaba Raquel Chang, porque una vez que yo tengo la tecnología, por un tiempo hago estos experimentos. En cambio, quizás las cuestiones más biológicas y demás necesitan todo el tiempo de la compra de insumos. Pero así todo, no tiene que tener también el capital que nos permita... Digo, Sí. yo me vuelvo loco con estas cosas, porque digo, por ejemplo, el instituto, el FLENI, Sí. que tiene un montón de guita, ¿no puede venir el FLENI y pagar esto que No, les el FLENI aplica directamente? El FLENI es una fundación, no hay que olvidarse de eso. Bueno, pero digamos, debe tener vínculos con empresas muy importantes, Pero, debe tener recursos. Sí, hay que pensar que hay miles de proyectos de investigación y no deja de ser. Uno más. Claro, no, hay que pensarlo de ese lado también. Y que yo estoy feliz que por lo menos, que es verdad que el grupo profesional con el que estoy trabajando, que de hecho agradezco la cantidad de tiempo y de pensar y de trabajar en equipo, que eso es de alguna manera poner recursos, ¿no? Es muy importante. Sí, claro que sí. Porque ese tiempo de toma de datos, de pensar, y es súper importante en las instituciones, yo lo valoro y estoy feliz. Sí, estoy muy feliz. Así que agradezco las puertas que me han abierto. Bien. No quería molestar, pero uno se indigna. Claro, pero está bueno de explicar. Sí, Y después, entonces, yo lo que quería explicar era que yo, por ejemplo, no soy una persona tipo un influencer que vienen y me fondean, ¿no es cierto? No es así como funciona la Pero investigación. se podría hacer un fondo. También podríamos salir y hacer un crowdfunding. No, de eso quizás si uno tiene una startup, eso yo me quedo un poco lejos porque a veces hay que empezar a entender. Muchachos, alguien que esté desarrollando una startup, digo, loco, de verdad, tiene que haber maneras, porque además creativos somos, queda claro que somos creativos. Por eso hay que transformar los proyectos de investigación. La verdad que, lo vuelvo a decir, que la provincia de Santa Fe, de hecho, sacó un llamado este año, que es uno de los pocos subsidios que tenemos a nivel nación, y eso es bueno porque la provincia de Santa Fe tiene su propia Secretaría de Ciencia, y eso es bueno, y la verdad que lo rescato, porque si no tendríamos nada. A nivel nacional, nada, de verdad, y eso es bastante preocupante. Tengo un mensaje que dice, qué grande Vic, felicitaciones, gracias por tu compromiso, Pepe Nacho. Bien, qué bueno, gente hermoso. que se comunica. Bueno, para toda la gente que está escuchando, si querés participar, sumate a un experimento de interfaz cerebro-computadora para rehabilitación motora, escaneás ese QR o te comunicás a cualquiera de las redes, supongo, del Instituto o Victory, y te van a saber guiar para, no sé hasta cuándo está abierta la convocatoria o hasta que consigan el tope de gente. Hasta que consigamos el tope de gente. Y de todas maneras, si vos llenás ese formulario, a nosotros nos queda como una base de datos, porque Bien. todo el tiempo estamos corriendo experimentos que involucran cabecitas y humanos, y entonces si en este contexto no podemos encontrar un horario en común o te parece súper imposible esto de ir 6 veces,
anotate y eventualmente vamos a tener otros experimentos muy divertidos que vas a poder controlar cosas con la Muy mente. Ojalá que te quieras sumar. No te voy a comprometer con una columna porque tenemos una charla pendiente, pero sí para que vuelvas a contar estos experimentos en Sí. un par de meses. Ojalá que la No, y hipótesis yo suceda. refrendo lo de Pepe Nacho. Gracias por tu compromiso. De verdad, me quedo con lo que dijiste. No me pienso rendir y me voy a quedar acá. Y hay motivos para seguir adelante. Y acá hay un montón de recursos. Cuando estamos hablando prácticamente de un abandono del Estado, ¿no? Sobre la ciencia, de Estado Nacional. Que hay que marcarlo también, porque también hay una tendencia a decir que todo es lo mismo, que todo es igual, que todo es una mierda. Y digo, también está bueno remarcar que hay balsas todavía, ¿no? Y, entre otras, la solidaridad y el compromiso social, ¿no? Totalmente. Y de aquellas personas que decían, de alguna manera, comillas, rendirse, que no vamos a llamarle rendirse, son decisiones personales, que está muy bien, que de hecho es parte del si este sistema te está empujando Sí, para irte, te está echando, básicamente. está echando, digamos, es como, bueno, estamos hablando de, sin ir más lejos, salió recién, digo así recién porque salió recién la cantidad de ingresos a la carrera de investigador científico. Originalmente iban a ser alrededor de 800 ingresos y resultó ser la mitad de esos originantes, y esta convocatoria fue de 2023. Entonces, eso también es qué pasó con todo este proceso, este tiempo, estas personas que quisieron ingresar y estuvieron esperando. Bueno, es muy difícil también, y yo creo que, voy a decirlo porque es real, hoy tengo esta energía, porque tengo como puesta la energía acá y la siento así, y quizá el archivo no resiste... No resiste mucho más. Claro, pero digo, Es la condición humana, tampoco... claro, yo soy reconsciente de eso, ¿no? Aparte es parte de la evolución y del cambio, pero que tiene que ver con que hoy siento que vale la pena porque esta tecnología es un área disciplinar en sí misma que en Argentina la podemos explorar y la podemos explotar porque hay muchísimo potencial. Victoria Peterson, gracias por tanto, perdón por tan poco. Por favor, gracias por el espacio.